17 horas 3 minutos, les propongo ahora hablar de la situación en Perú, que sigue siendo delicada. En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido del expresidente Pedro Castillo para que revocaran su prisión preventiva y hay protestas. Vamos a hablar con Nicolás Aldía, que es analista de América Latina en el Economist Intelligence Unit y Senior Fellow de Sescos. Gracias, Nicolás Aldía, por estos minutos con DNews. ¿Cuál es la situación en Perú y dónde puede terminar esto que ya hace varios días viene sacudiendo al país incaico? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, actualmente la situación política en Perú es complicado después del intento fallido del expresidente Pedro Castillo de hacer un golpe de Estado. El expresidente anunció su fallido golpe de Estado el mismo día en que el Congreso votaba si vacaban a él del poder. Ese voto era el tercer intento del Congreso de vacar a Castillo de la presidencia desde que llegó en el poder en julio de 2021. El anuncio del golpe sorprendió a todos, incluyendo su propio gabinete. 2 horas después del anuncio, casi todo el gabinete renunció y las Fuerzas Armadas declararon que no apoyaban el golpe. En los primeros días después de la vacancia de Castillo, el poder hubo manifestaciones en casi todo el país en contra de son de la izquierda y las protestas están pasando principalmente en el sur del país, donde Castillo ha tenido su base de apoyo electoral. Las demandas de las protestas incluyó la renuncia del presidenta, nuevas elecciones generales para reemplazar el Congreso, elegir un nuevo presidente, una asamblea constituyente y liberación de Castillo, que obviamente no va a pasar ahora. Bajo la presión de estas protestas, la presidenta Boluarte anunció que su gobierno va a pedir al Congreso una reforma constitucional para adelantar las elecciones por 12 años a abril de 2024, que va a pasar. La presidenta Boluarte también anunció que, como ves ahora, imponía un estado de excepción en todo el país para 30 días para establecer el orden, pero obviamente hay problemas en hacer eso. Después de la votación del Congreso para alentar las elecciones y las fiestas, el nivel de violencia ahora es más bajo que era en los días iniciales, pero hay una tensa calma que existe en el país. Nicolás, Según las estadísticas, sí, más allá de que sí. este episodio, este momento de Perú tiene características propias, particulares, no es nueva la situación de un mandato que no termina o un cambio anticipado de gobierno o problemas vinculados a la presidencia, a los ministerios. ¿A qué responde esta crisis? ¿Es estructural? ¿Es institucional? Sí, es una crisis estructural y hay causas múltiples y viene de muchos años también. Algunas variables importantes para explicar la crisis actual de Perú son los altos niveles de pobreza y desigualdad, también altos niveles de corrupción y un mal diseño constitucional. La elección de Castillo en 2021, por ejemplo, mostraba que la ciudadanía estaba harta de una clase política peruana muy corrupta. Todos los presidentes electos en Perú tienen causas de corrupción, por ejemplo. Y con la pandemia hubo un aumento notable de la pobreza y la informalidad laboral. Y la demanda básica de la ciudadanía de tener un sistema de educación y salud de calidad no fueron satisfechos. O sea que no era difícil de prever que pasara todo esto. Bueno, esta crisis actual de Castillo es una crisis basada en las decisiones de Castillo, pero la crisis política de Perú tiene raíces estructurales que ningún gobierno va a solucionar en un término. Esto es un problema muy profundo que habla de una sociedad muy dividida entre el interior, por ejemplo, y Lima, entre clases y también etnias. No es causado que las protestas están principalmente en el sur, a donde la mayoría de la población es indígena. Entonces, que estamos viendo ahora es una rebelión, podemos decir, de la gente en contra de que ellos ven una clase política limeño que no representa. ¿Y cómo es posible que convivan en Perú esta fragilidad política e institucional con un desarrollo económico, un crecimiento económico que se sostiene a pesar de todo esto?
Bueno, este año, el próximo año, Perú no va a haber mucho crecimiento económico. Eh, pensamos que el próximo año la economía va a crecer poco de 2%, no es mucho. Entonces, por muchos años hubo una épica de que la crisis política peruana no afectaba la economía y eso era real. Pero después de la pandemia y el desgobierno de Castillo, eso ha cambiado muchísimo y ahora vemos que este nivel de crisis no es sostenible con una economía que crece y desarrolle. Y también el gobierno reconoció hoy que la pobreza en 2022 no va a disminuir de 2021. Y el próximo año es probable que la pobreza puede aumentar, porque no solamente hay un macro crecimiento económico, pero Perú está viviendo un momento muy complicado con la inflación alimentaria, gracias a una escasez de fertilizantes y también una sequía muy grande que está pasando en el país. Entonces, para el gobierno de Boluarte, ella tiene un gran problema que viene del desgobierno de Castillo, porque él no consiguió los fertilizantes, por ejemplo, para ayudar con la agricultura este año. O sea Entonces que, va a ser muy difícil para ella. la situación política va a poner en jaque a la economía el próximo año, es inminente, inevitable. Es probable, sí, lamentablemente. Y el gobierno, por ejemplo, ha decidido que si no hubiera esta crisis político, la economía podría crecer hasta 4%. Entonces estamos hablando de casi medio de eso gracias a esta crisis de gobierno de Castillo y ahora vemos este problema con el nuevo gobierno de Boluarte. ¿Y, Entonces es un problema para el país. y qué rol cumple la región y algunos líderes que se han involucrado más que otros, en esta situación de Perú? Bueno, como sabemos, el gobierno de Colombia y México, el presidente AMLO y Petro han decidido cosas que son visto en la mirada de, en mi opinión al menos, malos, diciendo que el gobierno de Castillo fue víctima de un golpe de Estado y también que Castillo todavía es el presidente de Perú. No reconocen a Boluarte. Y además AMLO dio asilo político a Castillo y su familia. Entonces, esto obviamente está alimentando el crisis peruana. Hasta el propio gobierno peruano ha echado al embajador de México de Perú, gracias a los dichos de AMLO y también las acciones del gobierno de AMLO. Obviamente esto es una intervención en la política peruana y es mal visto del gobierno de Boluarte. Hay un uso ideológico y político de la situación. Sí, obviamente. El problema en la región que yo veo, al menos en términos de democracia y que la elección de crisis de Perú, es que ni podemos acordar qué es un golpe de Estado, por ejemplo. Si sos de la izquierda, por ejemplo, y tienes gobiernos aliados, como vimos ahora con Argentina, Bolivia, Colombia, México y hasta Chile, no llaman qué pasó con Castillo como un golpe de Estado, no reconocen como un golpe de Estado. Entonces, si ni podemos acordar de eso, la región tiene un gran problema sobre la democracia el próximo año. Y hay mucha prueba que van a existir el próximo año también, como las elecciones en Guatemala y Argentina. ¿Esto marca una nueva era en las democracias o en los gobiernos o en los sistemas de gobierno de América Latina? Esa dificultad para definir que planteás y que varios países tengan en su distinta magnitud problemas con los gobiernos instalados, problemas entre gobierno y oposición, en fin. Sí, creo que estamos entrando en un momento muy complicado. Eh, la democracia ahora es muy politizada. ¿Qué es la democracia? Esa definición básico ahora está en jaque. Es una cuestión político. Y eso sí va a repercutir en la región el próximo año, el año que viene. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, en Brasil una situación muy complicada con Lula,
que va a tener una oposición bolsonarista que es antidemocrático, podemos decir. Y ya vemos en Argentina ahora, por ejemplo, qué está pasando con el fallo de la Corte Suprema en que Alberto Fernández no está atacando la decisión. Es insólito qué está pasando ahí. Y además de eso, ya vemos en Bolivia que un gobernador de oposición fue detenido en una manera muy violenta. Entonces estamos empezando 2023 muy mal en el sentido en la región en términos de la democracia y salud de la democracia. ¿Y qué excepciones encontrás? Excepciones. Bueno, hay países que tienen un buen desempeño democrático. Uruguay, por ejemplo, vemos todavía un país que tiene instituciones muy sólidas, democráticas y con un relativamente bajo nivel de polarización. Costa Rica, otro país también que tiene instituciones sólidas, democráticas. Y una cosa buena que pasó en Chile, a donde la mayoría de los partidos políticos acordaron a empezar un nuevo proceso de reforma constitucional. Y eso es una buena señal sobre la institucionalidad de la democracia chilena. ¿Es ese Entonces, camino? sí. Entonces, en mi opinión, hay países donde la democracia es fuerte en la región, pero para la gran mayoría, lamentablemente, se ve mal el próximo año para la mayoría de las personas en la región, en términos de democracia. Nicolás Aldías, analista de América Latina en el Economist Intelligence Unit y Senior Fellow de Sesgos. Gracias por estos minutos con DNews. Muy interesante la descripción de la situación política en América Latina. Buenas tardes. Gracias. Y de este análisis vamos